Bienvenidos a Gente Unida Online. Gracias por conectarte. Mira, estamos en medio de una serie que hemos titulado Mejores Decisiones y yo soy Lalo. Y a través de esta serie lo que queremos es brindarte herramientas que te ayuden a tomar mejores decisiones. Porque creemos que tomando mejores decisiones podemos vivir una mejor vida. Y mira, la semana pasada vimos que nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Y de hecho, la semana pasada vimos un verso en la Biblia que invitamos a memorizar. Y este verso dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Y dijimos que el prudente es esa persona que no se va con la finta, que ve más allá, advierte las implicaciones, ve un peligro y entonces toma acción para evitarlo. Y comenzamos diciendo que para poder tomar mejores decisiones necesitamos comenzar a hacernos buenas preguntas. Y la semana pasada abordamos la pregunta de la integridad. Y si te perdiste este mensaje, te invito a que lo escuches en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y hoy estaremos abordando la segunda pregunta. Y esta segunda pregunta se llama la pregunta del legado. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué historia quiero contar? Porque mira, tú y yo con cada decisión de nuestra vida estamos escribiendo una historia. La historia de nuestra vida, una decisión a la vez. Y yo creo que todos al final lo que queremos es contar una buena historia de nuestra vida. Porque mira, una vez que ese capítulo de tu vida concluya, que esa transacción comercial termine, al final de esa relación, de esa temporada profesional o en tu escuela, una vez que esta temporada de tu vida quede atrás como solamente un capítulo en tu vida, ¿qué historia quiero contar? Esta historia va a ser una historia que yo le quiera contar a mis hijos, que yo le quiera contar a mis nietos, o más bien va a ser una historia de la que mejor no quiero que nadie se entere jamás. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que tú puedes decidir de antemano qué historia quieres contar. Tú y yo podemos decidirlo desde antes. Déjame, mira, te pongo un ejemplo. Estás, por ejemplo, en tu trabajo y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Necesitamos mentirle a este cliente porque no vamos a poder pagarle. Y tú vas entonces y le mientes a tu cliente, el cliente te descubre, te acusan y tú pierdes tu trabajo. Es una triste historia, ¿no crees? Perdí mi trabajo porque mi jefe me pidió que le mintiera a mi cliente, le mentí, me descubrieron y me despidieron. O considera esta otra historia. Mi jefe me pide mentirle al cliente. Yo me negué. Perdí mi trabajo. La conclusión no es tan buena, pero es una mejor historia que contar, ¿no crees? Tú puedes decidir qué historia quieres contar. Porque mira, las consecuencias de nuestras decisiones se convierten en una parte permanente de nuestra historia. Las consecuencias de nuestras decisiones se convierten en una parte permanente de nuestra historia. ¿Qué historia quiero contar? Y la realidad es que cuando se trata de tomar decisiones, hay dos cosas que nos hacen difícil poder hacernos esta pregunta, la pregunta del legado. Porque a veces estamos tan presionados por la situación en la que estamos. Quizás te quedaste sin trabajo o estás en medio de una crisis relacional, matrimonial, no lo sé, y entonces te cuesta ver tu vida en términos de la historia que quieres contar. Tú lo que quieres, por ejemplo, pues es llegar a fin de mes. Entonces, por la presión que tienes en ese momento, no sé, puede ser no quiero perder mi trabajo, no quiero que ella se vaya, entonces tengo que tomar una decisión ahora. Y tomas decisiones rápidas sin considerar las implicaciones. Y la verdad es que tú y yo queremos contar una historia sin tener que saltarnos ningún capítulo. Esa es la realidad. Oye, a ver, cuéntame de esto. No, la verdad no. Lo segundo que hace difícil poder hacernos la pregunta del legado es que tú y yo somos seres emocionales. Piénsalo.
¿Cuál ha sido uno de tus más grandes arrepentimientos? A ver, piénsalo ahora. Esa decisión que tú dices, no debía haber comprado eso. No debía haber ido a ese lugar. No debí salir con esa persona. No debí aceptar ese trabajo. Mira, cierto que esa decisión estuvo impulsada por una fuerte carga emocional. Porque quizás te sentiste presionado. Quizás te sentiste solo y ese fuerte impulso emocional hizo que tomáramos decisiones precipitadas. Porque mira, las emociones fuertes nublan nuestra capacidad de juicio y tú y yo lo sabemos muy bien. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que sales de compras y llevas una lista de 3 cosas que quieres comprar, pero sales con 15, ¿no? O yo iba nada más por una camisa y salí con un auto nuevo, ¿no? Es que estaba en oferta, no podía dejar pasar la oportunidad, ¿no? Mira, los mercadólogos saben que si pueden enganchar tu emoción a un proceso de compra, ya te tienen. Así que cuando debemos de tomar decisiones en un entorno emocionalmente cargado, tú y yo lo que pasa es que pensamos en términos de opciones, no de historia. A ver, ¿cuáles son mis opciones, no? Eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Tú ves opciones. A ver, esto está más barato, ella es mejor, él va a hacer que yo no me quede sola. Y mira, cuando tengas que tomar una decisión en medio de una fuerte carga emocional, ojo, pulsa el botón de pausa, no el botón de play. Cuando tengas que tomar una decisión importante y trascendente en medio de una fuerte carga emocional, pulsa el botón de pausa, porque eso es una luz roja, no una luz verde para seguir. No porque sea una mala decisión, no porque él o ella no sea la persona indicada, o porque sea una mala inversión. Simplemente detente y considera bien la historia que quieres contar. Y mira, hay una historia en la Biblia que quisiera invitarte a que pudiéramos ver juntos hoy. Y es la historia de José. Y yo te la voy a resumir muy rápido por motivos de tiempo. José, que es conocido como José el Soñador, ¿te suena? Se han escrito películas, obras musicales inspiradas en su historia. Y dice la Escritura que Dios bendecía a José y todo le iba bien, pero de repente algo pasó. Y creo que tú y yo fácilmente nos podemos llegar a identificar con la historia de José, porque de pronto alguien más secuestró su historia. Y pasaron diferentes situaciones y entonces sus hermanos decidieron por él y lo vendieron como esclavo. O sea, él no decidió ser vendido como esclavo, decidieron por él. Y quizás en tu vida alguien más ha decidido por ti y quizás tú hoy estás viviendo consecuencias de decisiones de alguien más. Quizás de tus padres o quizás en tu trabajo has vivido consecuencias de decisiones de tu jefe o de tus compañeros de trabajo o alguien más que en algún momento secuestró tu historia. Pero José no se quedó en el papel de víctima. Siendo adquirido como esclavo, un próspero egipcio de nombre Potifar lo pone a cargo de todo lo que tiene. Tú, José, vas a estar a cargo de mi casa, vas a estar a cargo de mis animales, de mis cultivos, de mis negocios. Y entonces José se vuelve el asistente personal de Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Génesis 39:6. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y pareciera que al final las cosas van mejor para José, pero de repente aparece una persona en escena. No tenemos su nombre. Solo sabemos que es la esposa de Potifar. Y aquí es donde el soundtrack cambia completamente. Dice la Escritura, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Todo quería menos acostarse nada más, ¿no? Génesis 39:6. La esposa de Potifar mira a José y lo ve de buen ver. Fuerte,
trabajador, guapo, y le dice, pues duerme conmigo, ¿no? Y en ese momento de la tentación, lo que hace José es poderoso, porque en lugar de ponerle play y darle, ¿no? Pone pausa. Y lo que hace es ensayar su historia en voz alta. Fíjate lo que dice. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. Verso 9. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José se detuvo y consideró sus opciones. Historia 1. Su esposo me dio una oportunidad que nunca imaginé, habiendo sido yo un esclavo. Al final le fui fiel a él y a Dios, quien ha tenido cuidado de mí. O la segunda historia. Su esposo me dio una oportunidad que jamás imaginé habiendo sido yo un esclavo, así que traicioné su confianza, tuve una aventura con su mujer y pequé contra Dios. ¿Qué historia quiero contar? José decidió por la historia número 1. Y entonces pasaron dos cosas muy interesantes. La esposa de Potifar no le aceptó la historia. José le dice no, pero ella continúa insistiendo. Más adelante dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Génesis 39, a partir del 8, ¿no? Y en una ocasión José llega, no había nadie en la casa, y nuevamente le dice, duerme conmigo. Le agarra la ropa, pero José sale huyendo. Y aquí, mira, aquí yo quiero hacer una pausa y hablar a personas casadas. Mira, tú no discutes, tú no razonas con una mujer o con un hombre que te quiere seducir. Tú huyes. Y eso fue exactamente lo que José hizo. Porque cuando tú estás ahí en ese momento, no importa cuánto sepas de Biblia, no importa cuánto ames a Dios, si una mujer o un hombre te quiere seducir, tú huyes. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La esposa de Potifar entonces lo acusa de querer violarla. Y a consecuencia de esa acusación, lo meten a la cárcel. Hombre, qué padre, ¿no? José quiso hacer lo correcto y sufre consecuencias injustas. A ver, espérame, a ver, ¿cómo? ¿Lo echaron a prisión por eso? Sí. Y aquí José se pudo haber, pues no sé, desanimado, ¿no? Quejado contra Dios. Dice, en el norte de México se pudo haber agüitado, ¿no? Dios, esto no está bien. Estoy decidiendo lo que es correcto, estoy decidiendo bien y me va mal. O sea, ¿qué onda, Dios? ¿Te ha pasado? ¿Quieres hacer las cosas bien y parece que te va peor? ¿Qué caso tiene? O sea, ¿de qué sirve tratar de hacer las cosas bien? Porque quizás te has esforzado mucho en tu trabajo y no te dieron el ascenso. Quizás te has esforzado mucho en tu relación de pareja o en la relación con tus hijos y mira nada más cómo te tratan. Pero es súper, súper importante esto. Aún en esos momentos complicados podemos tener una seguridad. Observa lo que dice la Escritura. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Aún en la cárcel, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Mira, cuando decides mejor, no es que no vayamos a pasar por momentos quizás difíciles o injustos. Es que aun cuando estés en medio de situaciones injustas, Dios está contigo y no dejará de mostrarte su amor. Aún en medio de ese capítulo difícil, Dios está contigo. Y quizás tú viniste solamente para recordar esto. Tú tienes que mantener en mente que un capítulo complicado es solamente un capítulo en tu historia. Es nuestra respuesta a esos capítulos difíciles de nuestra vida lo que marca la diferencia en la historia que queremos contar. Una crisis, una infidelidad, una pérdida de trabajo, no sé, en esos momentos difíciles, tú tienes que decidir. Porque al final del día, cuando este capítulo termine, ¿qué historia
¿Qué historia quiero contar? José confiaba en Dios y decidió que la historia que contaría reflejaría en quién había puesto su confianza. José pasa 11 años de esclavo. José tenía aproximadamente 17 años cuando fue vendido como esclavo y ahora tiene 28 años. Y lo mandan a la cárcel injustamente y permanece aproximadamente ahí en prisión unos 2 años. Y la historia completa es súper interesante, de verdad. Yo te invito para que vayas y la leas completa en Génesis capítulo 37. Es para toda una serie de Netflix. Génesis 37. Y ahí en la cárcel terminan también el copero y el panadero del faraón. Y ambos tienen sueños. Le platican sus sueños a José y José les dice lo que esos sueños significan a ambos. Y tal como les dice José que va a suceder, así pasa. Y después pasa tiempo y el faraón tiene entonces 2 sueños muy peculiares que lo dejan, intrigado. Pero nadie en todo Egipto pudo interpretar los sueños. Y el copero, que fue restituido a su función con el faraón, se acuerda de José y le habla de él. Y entonces el faraón lo que hace es que manda a llamar a José para que le pueda interpretar los sueños. Y le dice, ¿sabes qué? José, yo soñé 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comieron a las gordas. Y luego 7 espigas gruesas y llenas y 7 espigas delgadas y vacías. Y las 7 espigas delgadas devoran a las 7 espigas llenas. Interpreta mi sueño, José. Y José le dice, yo no puedo interpretar su sueño. Es Dios quien lo interpreta. Me encanta. Mira, vamos a leerlo juntos. Dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Génesis 41, 17. Y esto la verdad me vuela la cabeza. Y dice, yo no puedo hacerlo, pero Dios puede. O sea, aún después de ser vendido como esclavo, de ser echado en la cárcel injustamente, permanecer ahí cerca de 2 años, él seguía confiando en Dios. José le explica que los 2 sueños son lo mismo y significan 7 años de abundancia seguidos de 7 años de sequía y de hambruna. Y el consejo que José le da es, debería usted conseguir a alguien que durante los primeros 7 años pues guarde grano. Y mira, para poder entender un poco el contexto, en ese tiempo el alimento principal era el grano. Incluso se usaba como moneda de cambio. Y quien controlaba el grano, controlaba el país. Así que le aconsejo que guarde una 1/5 parte del grano durante los 7 años de abundancia para poder hacer frente cuando llegue la sequía. Y observa lo que sucede. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Génesis 41, 39 al 40. Y en ese momento José se convierte entonces en la persona más importante en Egipto después de Faraón. Pasa de 0 a héroe, de prisión a palacio, de desconocido a conocido, de ser solamente un esclavo a ser la segunda persona más importante y con autoridad en Egipto. ¡Qué historia más increíble!, ¿no? José propuso en su corazón, voy a tomar las decisiones correctas, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque confío en Dios y yo decido hacer lo correcto. Él decidió bien. Y aún en medio de la injusticia, al final, escribió una buena historia. Al final, Dios haría justicia. Pero ahí no termina la historia. Hay otro capítulo muy importante. Llegan estos 7 años de abundancia, guardan grano, llegan los 7 años de escasez, y la hambruna pega en todo el país y alcanza a los hermanos de José. ¿Te acuerdas de ellos, de los hermanos? Entonces sus hermanos se ven obligados a ir a Egipto a comprar comida, y entonces cuando los hermanos llegan a Egipto, pues ya habían pasado cerca de unos 13 años. José tenía 30 años y ellos no lo reconocen.
Pero José sí reconoce a sus hermanos. Sucede toda una historia de verdad increíble que te invito a que la leas en casa. Al final, José decide revelarles su identidad. Hermanos, soy José. Y en ese momento, los hermanos dicen, no puede ser, no puede ser. Los hermanos pensaron, nos va a matar, se va a vengar por todo lo que hicimos. Y es aquí en donde José decide. José, dependiendo su decisión, pudo haberse convertido en el héroe o en el villano de la historia. ¿Y por qué villano? Porque ponte a pensar, le quitaron sus derechos, lo vendieron como esclavo, vivió injusticia a causa de lo que sus hermanos hicieron con él. Y a nuestros ojos José tenía toda la justificación para vengarse, o podía decidir diferente. ¿Sabes qué decide hacer José? Quizás ya conoces la historia, y si no, de verdad, tienes que leerla. José decide ir en contra de la atracción gravitacional de la amargura, y él decide perdonar a sus hermanos. Y no solamente eso, los trae a Egipto a vivir, les da comida, les da tierras, un lugar donde vivir. Él decidió, y en lugar de vengarse, decidió perdonar y cuidar de ellos. En lugar de llenarse de amargura, decidió amar. Él decidió por una historia digna de ser contada. Y ¿sabes? Fue increíble. Por eso la herramienta de hoy es la pregunta del legado. Otra vez, ¿qué historia quiero contar cuando todo esto pase? Tú hoy tienes la oportunidad de hacerte esta pregunta y de decidir escribir una buena historia. Así que te desafío hoy a tomar la decisión del legado. Y la decisión del legado es esta. Decidiré tener una historia que estaré orgulloso de contar. A través de cada decisión que tome, yo lo haré pensando en que decido tener una historia que estaré orgulloso de contar a mis hijos, a mis nietos. Yo te invito de verdad que le digas ahí a las personas que tienes al lado, quiero escribir una historia que esté orgulloso de contar. Y no hay mejor manera para poder contar una historia que estés orgulloso de contar que tomado de la mano de Dios. Porque Dios desea que escribas una buena historia. Él quiere darte un futuro y una esperanza. Él quiere guiarte a cada paso. Hazte la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? Y te digo que decide por la mejor historia tomado de la mano de Dios a cada paso. ¿Me permites orar? Dios, gracias porque nos estás enseñando a través de tu palabra cómo poder decidir. Cómo en medio de una fuerte carga emocional es importante que pensemos, que consideremos, que en lugar de avanzar, hagamos un alto y consideremos, Señor, las implicaciones de nuestras decisiones. ¿Qué historia al final queremos contar? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que aún en medio de situaciones injustas, a consecuencia de decisiones correctas, nosotros podamos perseverar, sabiendo que ahí en medio de esas situaciones, tú no dejas de mostrarnos tu amor. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones. En el nombre de Jesús. Amén.